de aparatología de pacientes críticos, cuidados y medicación en general. Consultas al 3584 30 73 25. Licenciada en Enfermería, Adela Palma. Servicio de enfermería las 24 horas. Hoy más que nunca, visibilizar tu producto o servicio es esencial. Sabemos cómo ayudarte. Rufus, Producciones Audiovisuales. Estamos para brindarte el asesoramiento que necesitas a la hora de mostrarte. Contactanos al 358-601-0885 o al 358-507-9925. rufusproductora@gmail.com. Rufus, Producciones Audiovisuales. Seguimos acercando el municipio a los barrios. El intendente Juan Manuel Llamosas recorrió la obra que se está ejecutando para la creación del Centro de Gestión Municipal en Barrio Alberdi. La construcción alcanza un 90% de avance y el lugar contará con sala de espera, oficinas administrativas, caja recaudadora, baños públicos y sala de usos múltiples. En el nuevo CGM se podrá obtener la licencia de conducir, realizar trámites de registro civil y pagar contribuciones municipales, entre otros servicios que se descentralizarán desde el centro hacia el barrio. Estamos haciendo un barrio Alberdi mejor, con más pavimentación, iluminación y más calidad de vida. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica. Una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. Minutos faltan para las 6 de la tarde y nosotros estamos en vivo por GPS de Noticias, el Instagram de nuestro programa, para arrancar con la columna Mujer Tenía que Ser, con Lucía de Carlos. Buenas tardes, Lucía, ¿cómo andás? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Tenemos, varios temas que me gustaría por ahí conversar. Vamos a profundizar un poco en algunas situaciones vinculadas a violencia de género y femicidio que se han dado en el último tiempo, un poco para darle continuidad a los títulos que venías leyendo. Y me gustaría, antes de que vayamos ya a los temas duros que nos convocan hoy, comentarte que justamente en el día de hoy se cumplen los 71 años del paso a la inmortalidad de Eva Duarte de Perón, quien falleció el 26 de julio de 1952 a sus cortos 33 años, producto de un cáncer terminal. Vivió una vida muy corta, pero que no le impidió para nada dejar un gran legado y una gran marca en la historia de millones de argentinos y argentinas, de los sectores más vulnerables, las personas más humildes, las infancias, las adolescencias, las mujeres y los ancianos principalmente, fueron a quienes ella acogió como benefactora, ¿no? Y tuvo a su cargo toda la gestión social de las políticas públicas de en aquel entonces el presidente Juan Domingo Perón, y tuvo grandes marcas para lo que es el feminismo. Por ejemplo, logró la realización por primera vez del voto femenino, que era algo que ya se venía debatiendo a instancias de muchas personas comprometidas, como Alfredo Palacio, por ejemplo, pero que ella logró llevar a la práctica, y también organizó y fundó la rama femenina del peronismo, que subsistió luego de su muerte con un gran desarrollo, con la formación de muchísimas referentas, mujeres que empezaban a involucrarse en política por aquellos años, que era algo, un hecho histórico realmente, ¿no? Porque no lo hacían. Y es así como el PJ local, el Partido Justicialista de Río Cuarto, va a estar conmemorando este paso a la inmortalidad el día viernes a las 19 horas en Avenida España Norte 398, que es la sede de ellos acá en Río Cuarto, presentando el libro Eva y las mujeres, con una charla a cargo de su autora, Julia Rosenberg. Así que
súper interesante y recomendada la actividad, ¿no? Sí, bueno, no importa de qué signo político seas, lo que hizo Eva Duarte fue un gran avance para las mujeres. Por supuesto, y lo que vimos luego digamos, en el desarrollo de los feminismos con posterioridad, creo que terminó de dejar plasmada esta idea de la transversalidad de los feminismos, ¿no? Más allá de los partidos, porque en el sector en el que nos posicionemos, las trabas, los problemas suelen ser los mismos y de alguna manera tenemos que acuerparnos para poder avanzar en derechos y para poder lograr romper esos techos de cristal más allá del color político. Y bueno, creo que ese legado que ella dejó de alguna manera demuestra eso también, ¿no? La posibilidad de poder agradecerle el hecho de poder votar, elegir a nuestros representantes que hasta el momento nos estaba vedado, ¿no? Y de ahí en más todo el desarrollo político que le subsiguió. Así que bueno, hoy también está en la ciudad Ofelia Fernández, que más allá, como decíamos recién, más allá de que está en campaña, de que está en un acto político, es una joven luchadora que representa muy bien a los feminismos y a las juventudes y que, bueno, desde su cargo en la legislatura ha tenido una actividad muy prolífica, ha presentado innumerable cantidad de proyectos, no sé si no es una de las legisladoras que más proyectos ha presentado. En su mayoría tienen que ver también con las mujeres, las disidencias y las juventudes, y es una de las personas que ya más contemporáneamente nos ayudan a tener una mejor calidad de vida a las mujeres de disidencia y a que esto se vea reflejado a través de las políticas públicas. Así que bueno, es un día que tiene todas estas notas de color, estas cosas lindas para recordar. Pero bueno, lamentablemente también te traigo malas noticias, si querés que ya ahondemos en eso. Sí. En el día de ayer se produjo nuevamente un femicidio más en nuestro país. Específicamente ocurrió en Ituzaingó, en la provincia de Buenos Aires, donde en un complejo que hay de oficinas y de comercios en aquel partido, en el día de ayer por la mañana se registró este femicidio. Lamentablemente es un caso que ha tomado mucha notoriedad por haberse desarrollado de una forma muy violenta, muy agresiva y, como la mayoría de los femicidios, que venía ya con todo un historial de violencia de género, donde había habido ya al menos 4 denuncias que la víctima llegó a materializar, donde había impuestas medidas de restricción desde el 30 de mayo. Estas medidas de restricción habían sido reforzadas, habían sido renovadas, donde la víctima tenía, en su favor, en su resguardo, una orden de restricción que el agresor sistemáticamente violaba e incumplía. Se daba la particularidad de que estas dos personas trabajaban ambos en este complejo de oficinas. Ella era una administrativa y él era una ordenanza. Entonces, se daba esto de que él tenía la ocasión o la excusa de romper esta orden de restricción porque se escudaba en su desarrollo laboral, ¿no? Sí, estuve leyendo algo de este lamentable hecho. Trabajaban en el mismo lugar, como vos dijiste, pero la empresa, cuando se enteró de la denuncia, primero a él lo despidió y luego lo volvieron a contratar y le cambiaron los horarios a ella para que no se lo cruce por esto de la perimetral. La empresa sabía, los compañeros de oficina sabían porque ya él había ido varias veces. Nadie estuvo a la altura de las circunstancias. Lamentablemente sí, es una situación muy dramática y muy grave en ese sentido, de que las medidas que se tomaron claramente no funcionaron y donde al menos sus compañeras de trabajo, las personas más allegadas a ella, plantean esto de que si bien había gente intentando cooperar y tomar medidas para el resguardo de ella, hubo muchas otras personas
en esta cadena de situaciones que se fueron dando, que podrían haber hecho más, que podrían haber tomado medidas y no lo hicieron, ¿no? Claro. Entonces, sí, ella, lo que planteaba Mayra, una de las compañeras de trabajo de Nancy, Janina López Gota, que es la víctima, planteaba justamente esto, que tenían una jefa que había sido muy comprometida con la situación de Nancy, le permitía hacer home office, le permitía tener horarios diferenciales, su entorno la acompañaba a la parada del colectivo, a tomar el colectivo, la llevaba a la casa, pero bueno, no habían logrado de parte de quienes tenían a cargo al agresor que se tomen las medidas pertinentes, ¿no? Entonces, eso más quizás lo que venimos viendo, que es el fracaso de las medidas preventivas de parte de la justicia, sumado a un accionar quizás deficitario de la policía, terminó generando este desenlace fatal, donde el agresivo sigue siendo agresivo, más allá de estas medidas que se le imponen, que además son medidas, vamos a ser sinceros, y lo venimos diciendo también, son medidas declarativas de alguna manera, ¿no? Porque se le impone a él, se le obliga a que no puede estar a determinada distancia de ella, pero no hay nada ni nadie controlando efectivamente que se cumpla con esa distancia. Lo que nosotros venimos planteando es que quizás en situaciones como esta sería bueno que este tipo de agresores tengan tobilleras electrónicas o algún dispositivo de rastreo con un monitoreo real y concreto que permita estar actuando con mayor celeridad, ¿no? En este caso, Nancy se presentó en su lugar de trabajo como lo hacía habitualmente, y su agresor, que es José Corbalán Castillo, ya se encontraba en el lugar, la estaba esperando agazapado y logró interceptarla, llevarla hasta una zona de baños de la empresa, donde ya sin estar a la vista de nadie logró agredirla brutalmente, le propinó varios golpes, entiendo que la apuñaló en la cabeza también, según los dichos de testigos, hasta que finalmente la deja en un estado cercano a la muerte, donde termina muriendo lamentablemente. Lo que hace luego es intentar huir, se va hasta la terraza del edificio y desde allí amenaza con que se va a suicidar, se va a tirar, y finalmente logran reducirlo, detenerlo, y así se encuentra hasta el día de hoy detenido. Ahora bien, también decían estos testigos que esta hipótesis que maneja la Fiscalía y que está en plena investigación acerca de que él con posterioridad planeaba suicidarse, quizás no es tan acertada, sino que tenía más bien que ver con una estrategia de él que tenía planeado intentar eludir el accionar de la policía, ¿no? Y bueno, y en todo esto lamentamos tener que informar también que quedan, como en muchas ocasiones ocurre, infancias sin una mamá, ¿no? En este caso Nancy tenía 2 hijas, tenía una hija de 10 años y otra de 17 años, que no eran hijas del agresor, pero que sí vieron arrebatada la vida de su madre de manera irremediable, ¿no? Son infancias que se quedan sin mamá y que bueno, realmente hay una gran preocupación de parte de quienes tratamos de monitorear este tipo de temáticas en qué pasa luego con esas infancias. Y digamos, justamente también por este temor de ver qué ocurre con esas infancias, es que en el año 2018 el Ministerio de Géneros, en conjunto con los otros ministerios pertinentes a la temática, lanzaron un programa que se llama RENIA, que tiene que ver justamente con una reparación económica para niños, niñas y adolescentes, en el marco de una ley que también se promulgó en ese mismo año, que es la ley 27.452,
a través de la cual se genera una asistencia económica para las infancias que quedan huérfanas o que quedan atravesadas por situaciones concretas de femicidio o por muertes de sus mamás en contextos de violencia de género, ¿no? Que tienen como resultado final la muerte de estas mamás. Desde el Ministerio han hecho un corte desde que inició este programa en 2018 hasta marzo del año 2022. Luego de eso ya no hay más información oficial, pero en aquellos 4 años se pudo visualizar que recibieron esta asistencia más de 1.100 niños, niñas, adolescentes y personas en situación de discapacidad. O sea, ¿ahora no está funcionando? Está funcionando, pero no hay datos oficiales. Desde marzo del año pasado hasta ahora, es decir, en el último año y meses, de cuántas personas más recibieron este subsidio. En sus primeros 4 años de funcionamiento lo recibieron 1.100 niños, niñas, adolescentes y personas discapacitadas que, bueno, que estaban a cargo de estas mamás, ¿no? Y, bueno, cuyas madres han sido víctimas de femicidio, de travesticidio, de transfemicidio o, como te decía recién, fallecidas en contextos de violencia de género. El total, hasta marzo de 2022, desde el año 2018, de víctimas habían sido de 590. Viste que tenemos como una cifra bastante alta de femicidios, donde más o menos van cambiando según año a año, pero más o menos cada 24 horas lamentamos un femicidio. Y la mayoría de estas infancias que quedan atravesadas por estas situaciones tienen entre 5 y 12 años, es decir, que son muy pequeñitas, ¿no? Se las considera víctimas directas de violencia de género, por más que no tengan el resultado de muerte, al igual que sus mamás, porque, bueno, se les arrebata, digamos, la referencia afectiva más importante de su vida, que es que son las madres, ¿no? Y nos decían desde el Ministerio que se han destinado en total 916,5 millones de pesos a este programa, que no tienen que ver tan solo con la asistencia económica, sino, bueno, con toda otra serie de contingencias. Por ejemplo, también se plantea que se las acompañe con una obra social y se les da un subsidio mensual que tiene el valor de una jubilación mínima. En este momento, a fecha de hoy, estamos hablando de casi unos 71.000 pesos, y lo van a mantener hasta que cumplan los 21 años, y en el caso de personas en situación de discapacidad no tiene límite, porque, bueno, siempre hubiesen dependido de esa mamá. Son acumulables con otro tipo de asistencias, como por ejemplo las asignaciones familiares u otro tipo de pensiones, y lo que permiten de alguna manera, obviamente que queda a mitad de camino, porque de un femicidio no se puede volver, no se puede traer de vuelta a esa mamá, pero lo que intenta hacer el Estado es reparar, acompañar hasta que esa personita cumpla la mayoría de edad, ¿no? Y entender de alguna manera, hacerse cargo como Estado de que intenta prevenir la violencia, de que intenta hacer que estas situaciones no ocurran. Entiende el Estado que se queda a mitad de camino, de que las soluciones que implementa hasta ahora en muchos casos fallan. Entonces lo que intenta hacer de alguna manera es justamente hacerse cargo y reparar, porque no pudo estar presente para prevenir, ¿no? Y porque entiende que en cada femicidio no solamente es afectada la víctima, sino sus hijos también como víctimas directas, pero además es afectada toda una familia que de repente tienen que ver qué hacen con esas infancias, cómo las contienen, cómo las crían, y en definitiva que es algo que termina impactando en toda la comunidad, en toda la sociedad, ¿no? Por un lado la situación de violencia, por el otro lado la falencia de las instituciones, todos los sentimientos de odio, de bronca que se ponen en juego en este tipo de delitos, ¿no?
Entonces, bueno, un poco la idea del Estado es estar presente, aunque sea de esta manera. Y hay que destacar también que se intenta con esto erradicar de alguna manera esa violencia que se sufrió. Y que en este contexto Córdoba es la tercera provincia que más reparaciones ha recibido, lo cual no sabemos si es un dato bueno o malo, porque también implica que tenemos una tasa alta de femicidios. Exacto. Y hasta, como te decía anteriormente, hasta marzo del 2022, que fue cuando hicieron este corte para poder largar las estadísticas, eran 86 los niños, niñas y adolescentes que se habían quedado sin mamá y habían logrado acceder a este beneficio, estando en primer lugar la provincia de Buenos Aires y en segundo lugar la provincia de Santa Fe. Sí, bueno, esperemos que en realidad poca gente accede a ese beneficio en cuestión de que no sufra el femicidio de alguna madre o tutora. Pero qué bueno que se piense en los niños y piense en qué hacer después del hecho, que si bien es irreparable porque no se va a poder recuperar nunca una vida, por lo menos intentar que sus hijos estén bien. Y que se visibilice que es una realidad que existe, que subsiste a la situación, y que ante un Estado que no estuvo a la altura de las circunstancias, bueno, despliega otras herramientas para poder reparar. Y finalmente te quería comentar también en relación a otro hecho que se está investigando, que tiene que ver con Yara Nardelli, que se encuentra desaparecida desde el 30 de junio. Esto ocurrió en la localidad de Mar del Plata. Se está llevando adelante una investigación donde en los últimos días se encontraron restos físicos que ya se determinó que son de Yara Nardelli, lamentablemente, es decir que la justicia entiende que Yara está muerta, está fallecida. Lo que están tratando ahora de determinar es en qué contexto murió. Tiene la fiscalía que lleva adelante la investigación, en realidad, a través del juzgado de familia número 2, se está manejando la hipótesis de suicidio, pero la familia de Yara y el abogado de la familia de Yara no están de acuerdo con esta hipótesis porque entienden que lo que se encontró hasta ahora son algunos restos corporales, pero no todo el cuerpo. Esto que se encontró muy lejos de donde se encontraron prendas de vestimenta de ella, y lo que no aparece hasta el momento es su celular, por lo cual plantean la necesidad de seguir otras líneas de investigación para poder determinar con mayor exactitud qué pasó con ella. Y es por esto que en el día de ayer la mamá de Yara se encontró con la mamá de Lucía Pérez, que es otra víctima de femicidio, muy conocida, muy referente, la mamá en la temática también. La estuvo acompañando a la mamá de Yara y estuvieron en la zona, en el barrio donde habrían visto por última vez a esta niña de 16 años. Estuvieron realizando una pegatina, empapelando un poco la zona, pidiendo a los vecinos, a las vecinas, a las personas que quizás hayan visto algo, que se acerquen a brindar su testimonio para que se pueda ampliar un poquito más esta investigación. Así que bueno, vamos a estar atentos. Esperamos que haya alguna respuesta. Bueno, gracias Lucía por todo lo que nos has comentado el día de hoy. Muchas gracias a ustedes también. Hablábamos con Lucía de Carlo en su columna Mujer tenía que ser sobre, los lamentables hechos de femicidio que ocurrieron en nuestro país. Acción Viva 92.5, tu lugar en el aire.